y verdad muchos vecinos alrededor que estaban muy alterados. Miro ahora ese espacio, pero no está. Después de que ya usted salió de la casa, ¿se pudo comunicar con sus familiares? No, realmente fue una odisea llegar a comunicarnos con nuestros familiares debido a que en ese momento se llevaron la energía. Fue caótico realmente. Empezar a mirar esa realidad en la cual quedó la casa, el lugar donde compartimos muchos momentos en familia. Conciliar el sueño ha sido lo más difícil. Al cerrar los ojos está la percepción de que puede ocurrir un evento nuevamente. Carlos, bienvenido a Con Mil Cosas. Gracias por aceptar esta invitación. Quisiera que nos cuentes quién eres, dónde vives. Mi nombre es Carlos Mario. Soy de la ciudad de Quito. Vivía exactamente en el barrio Alfonso López cuando ocurrió el terremoto. En esos momentos yo me encontraba en la casa, era la única persona que en esos momentos se encontraba habitando en el inmueble. Me estaba de cierta forma planificando para salir a un evento de una universidad, la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, estaba listo para salir de casa cuando empezó el movimiento de la casa y yo decía, Dios mío, ten misericordia. Y pasó un buen momento, unos 30 segundos aproximadamente, pidiéndole a Dios cuando de repente colapsa una primera pared y al que colapsa esa pared digo, Señor, aquí entiendo que voy a salir de la casa. Y saliendo ya de la casa empieza esta a colisionarse, a colapsarse, mejor dicho. Ella colapsa y yo, Dios mío, me estabas guardando y yo era el que estaba todavía con la esperanza de quedarme adentro, que no iba a pasar nada. Finalmente salgo y colapsa la casa. Y verdad, muchos vecinos alrededor que estaban muy alterados, angustiados, preocupados. Y yo no lograba de cierta forma como conectarme con esa realidad que se estaba viviendo. Fue un momento muy inusual, un momento que a veces buscamos palabras, pero que no logramos describirlo con total normalidad, por lo que uno llega a experimentar. ¿Qué pasa esos momentos después? En el momento en que cuando salen de la casa, cuando ya pasa el temblor, ¿qué sucede después? Primeramente, empezar a mirar esa realidad en la cual quedó la casa, eh, el lugar donde compartimos muchos momentos en familia, donde de cierta forma crecimos y verla reducida en escombros fue como que, wow, tanto esfuerzo de mis padres, tanto trabajo, el lugar donde mi padre de cierta manera estaba compartiendo con nosotros, porque es un hombre de la tercera edad y decía, pues, bendito sea el Señor. Los vecinos como que, oigan, al vecino, ¿cómo le va a pasar esto al vecino? ¿Para dónde se va a ir? Pero lo importante y lo otro era muchos comentarios como que lo importante es que están todos vivos. Gracias a Dios no se encontraba él en casa. Como que miremos esta otra parte de que no hubo una afectación a nuestra integridad, aun cuando el inmueble colapsó, estamos vivos. Entonces yo, pues sí, realmente, gracias a Dios que no se encontraba mi papá, no se encontraba mi hermano, no se encontraba la novia de mi hermano, sino que solamente me encontraba yo en ese momento y decir gracias, Señor, me guardaste, me guardaste. Miro ahora ese espacio, pero no está. ¿Esa casa cuántos años llevaban ustedes viviendo ahí? Esa nueva adecuaciones que se le habían hecho llevaban 15 años, aproximadamente 15 años, porque en un principio era de madera
era de madera y hace 15 años eh, había hecho la inversión para hacerla en material de concreto. Entonces era una estructura no muy antigua, sí, reciente exactamente, y que finalmente debido a la magnitud del sismo, esta colapsó. Después de que ya usted salió de la casa, ¿se pudo comunicar con sus familiares? No, realmente fue una odisea llegar a comunicarnos con nuestros familiares, debido a que en ese momento se llevaron la energía, luego nos quedamos incomunicados, la señal, la conectividad dificultó realmente hacer ese proceso con mayor facilidad. Como sabemos, y es muy conocido, de que el Chocó específicamente sufre por esa dificultad de la desconectividad frente a diferentes regiones del país. Entonces veíamos que en esa emergencia que necesitábamos comunicarnos con nuestros familiares, era necesario saber en qué condiciones también se encontraban ellos. No fue posible en un primer momento, prácticamente toda la mañana y parte de la tarde estuvimos incomunicados con esa angustia de que les hubiese haber pasado a aquellos que también viven en la ciudad de Quito, aquellos que aún todavía viven en el Chocó. Y muchas personas, vecinos decían, bueno, mi hijo está en el colegio, mi hija está en la escuela y están corriendo de un lado a otro, no sabemos qué pasa. Luego llegan otras personas y decir como que el colegio, la escuela también colapsó, como aumentó ese estado de angustia y preocupación de muchos vecinos y pues fue caótico realmente, fue muy caótico. Ese momento fue caótico. ¿Cómo están hoy su familia y usted? No estamos en ese mismo espacio, hemos, pues, como mencionaba inicialmente, hemos debido buscar ayuda a otros familiares para podernos mm, resguardar de la lluvia, el sol, eh, quedarnos en diferentes casas. Mi papá por lo menos está habitando en estos momentos en la casa de un nieto de él. Mi otro hermano tuvo que irse para la casa familiar de la novia. eh, y yo en estos momentos me estoy quedando donde una hermana está arrendada, es decir, en otro barrio. Y en sí lo que compartíamos en ese hogar, la vecina que estaba ahí también compartiendo el inmueble, debió salir del barrio porque obviamente pues no había ya casa en la cual quedarse. Estamos viviendo de cierta forma, dificultades, han habido dificultades para conciliar el sueño, insomnio específicamente, algunos con temor. Decía mi papá que en medio de eso pues sentir el temor de que vuelva a presentarse el, el sismo y es una situación que requiere sí acompañamiento, que requiere acompañamiento para poder aceptar esta nueva realidad y adaptarnos a esta realidad de, después de ese episodio. Carlos, antes, ¿cómo era su día a día? ¿Usted qué se dedicaba? ¿Qué hacía también, pues, su papá, su hermano? Inicialmente, iniciar por mi padre. Mi padre, él es un hombre que en su juventud era agricultor, se dedicó al campo y debido a dificultades de conflicto armados, tuvo que abandonar el territorio. Vivía en unos corregimientos llamado Monguidó, específicamente en la comunidad del Tambo, y su realidad cambió desde 2020, que fueron los primeros desplazamientos, y luego nos asentamos en el casco urbano de la ciudad de Quito. Mi hermano, y recientemente él se dedicaba más que todo a la venta de confiterías, ¿sí? Tenía pequeño negocio en casa que también colapsó. Mi hermano era militar, que recientemente, es decir, para diciembre, se jubiló, ¿sí? Se jubiló recientemente como soldado profesional.
Y yo bueno, como profesional de la salud, como psicólogo, estaba apoyando a unas instituciones, específicamente a, estaba mostrando con estudiantes del grado noveno en enseñanza de habilidades de regulación emocional. Entonces teníamos ese trabajo y ver que muchos de de esa población infanto-juvenil con la cual estábamos trabajando, estaba en ese momento en las instalaciones de sus respectivos colegios y encontrarnos con ellos, pues decir, profe, yo estaba allá y lo que nos estuvieron enseñando, pues vemos que es necesario para regular nuestras emociones, pero no es fácil. Yo sí, realmente los contenidos que abordamos, las habilidades, sí son prácticas y necesitamos específicamente, pues, seguirlas practicando. En ese momento, pues, me estaba desempeñando como psicólogo en el área educativa y apoyando en ese sentido también a un proceso de la seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Clínica del Chocó, desde la parte del bienestar emocional y mental de la población trabajadora, tanto administrativos como docentes. Carlos, ¿y qué ha sido lo más difícil de estos días? Lo más difícil, conciliar el sueño. Conciliar el sueño ha sido lo más difícil porque al cerrar los ojos está la percepción de que puede ocurrir un evento nuevamente. Y que las estructuras, aun cuando aparentemente no hubiera una afectación, una afectación directa o visible, pues está el temor que si se presenta pueda esta también colapsar. Además de eso, pues tener que habitar un espacio nuevo, dejar ese espacio conocido, nuestro cuarto, nuestra habitación, y acomodarnos en casa de un nuevo familiar, nuestra rutina de saber que ya no me levanto y voy al lugar de trabajo, sino que me levanto y al recorrer las calles, que normalmente lo hacía ver tantos edificios, edificaciones colapsadas, no es fácil. Lo veíamos en la televisión, pero hoy vivirlo de manera directa no me ha llevado a mí como que, wow, Dios, no me lo esperaba, no esperaba vivir esto. ¿Qué crees que las personas que estamos lejos no alcanzamos a entender y a dimensionar de lo que está sucediendo allá, en los territorios más afectados? Creería inicialmente eh, el hecho de que se han enviado, sí, primeramente ayudas humanitarias, como algunos han mencionado, y Colombia se ha sumado realmente enviando ayudas alimenticias, otras para cubrir necesidades de aseo, de aseo o higiene personal. Es ver que además de ello es el acompañamiento, poder llegar a acompañamiento real a las zonas, de las familias, de los grupos, de las comunidades que de cierta manera no hacen parte del casco urbano, sino de la zona rural, que también requieren ese acompañamiento y que están esperándolo y que muchas veces hasta el momento actual se ha tardado. La invitación sería como que no nos quedemos solamente en el casco urbano, aun cuando la realidad es bastante grave, eh, considerar priorizar también las zonas rurales de los diferentes territorios con la finalidad de que ellos también puedan sentir ese acompañamiento, esa ayuda, ese apoyo eh, y al menos vislumbrar un poco de bienestar en medio de la dificultad que se está atravesando en estos momentos. Y ver que cuando el Chocó clama, pide unas condiciones mínimas de vida, como es tener garantías de la conectividad de las redes eléctricas y además de la conectividad a Internet, no es un privilegio que
que queramos, sino tener esa igualdad, esa equidad frente a ese derecho que todos deberíamos gozar en el territorio nacional. Y que en esta emergencia se vio la necesidad de que ese servicio hubiera estado garantizado para divulgar la información que, que se estaba viviendo y la forma en que se estaba percibiendo y se estaba sintiendo en el territorio. Carlos, usted me decía que está, pues, usted es psicólogo y han tratado de manejar todo el tema emocional, pero usted cómo ha visto también a sus vecinos, a sus estudiantes en todo este proceso. Empecemos con los vecinos. He identificado de cierta forma algunos vecinos que aún están en ese estado de alerta, hipervigilancia, de no querer ingresar a sus inmuebles, sino estar más ubicado en las zonas del andén. Han improvisado sus, sus camas, y más que sus camas, colchones en el piso directamente para poder conciliar el sueño. Y de cierta forma es lograr identificar el temor que tienen muchas personas en estos momentos, mis vecinos específicamente, de no ingresar a sus edificaciones. Y ver la necesidad de que se le pueda hacer ese acompañamiento psicosocial a ellos, porque se identifica que no tienen herramientas de afrontamiento que les permita adaptarse con mayor facilidad a esta realidad que se está viviendo en el territorio. Ya en cuanto a la población con la cual trabajamos, estudiantes, eh, aún están viviendo ese episodio constantemente, se está viendo alterados esos pensamientos intrusivos de que está ocurriendo, de que no voy a volver al colegio, de que mamá, eh, para algunos que vivieron, algunos compañeros de ellos que tuvieron afectación con muerte de sus compañeros de estudio, es decir, que mi compañero murió y yo también puedo llegar a fallecer por, por este tipo de eventos. Entonces, algunos ven la oportunidad de aplicar las herramientas que estuvimos trabajando y otros aún no logran entrar en ese equilibrio emocional, aún cuando tienen el conocimiento de las habilidades abordadas. eh, es ver que cada uno tiene un ritmo diferente de adaptación y pues no es fácil ver esto en ellos ni, ni en los vecinos, pero sí es una oportunidad para nosotros los del gremio de la salud poder acompañarlos para facilitar la adaptación de ellos al medio, sí. ¿Qué le preocupa de los próximos días y meses? Primeramente, eh, el colegio, el tipo de vinculación que tenía era por prestación de servicio, ver que en muchos colegios ya se han divulgado de manera oficial algunas circulares de que posiblemente no va a haber reanudación de las clases por estos meses próximos. La universidad que directamente se emitió también un comunicado oficial de que durante los 12 meses próximos no se va a habitar ese espacio. Es complejo ver la oportunidad laboral, ese vínculo laboral que se pueda volver a establecer con alguna institución en esos momentos. Posiblemente, considerando acá, existe la posibilidad de hacer acompañamientos comunitarios, hacer acompañamientos de voluntariados y apoyar, pero directamente una vinculación laboral, pues es incierta en estos momentos. Es incierta porque de cierta forma, pues requiero cubrir otras necesidades y más, viendo que mi realidad también se vio afectada por el sismo. Entonces, es complejo vislumbrar un futuro próximo donde pueda garantizar al menos eh, el cubrimiento de mis necesidades básicas.
Pues obviamente el trabajo es muy importante, pues porque es el soporte económico, pero también, ¿qué necesitaría para empezar a reconstruir la vida suya y la de su familia? ¿Qué tipo de ayudas también necesitan? Por lo menos en el estado que quedó la vivienda, importantísimo poder recibir ayudas en cuanto a materiales de construcción. Hablamos de varillas, hablamos de cementos, hablamos de todo material de construcción, arena, bloques. Y este tipo de materiales, ¿cómo podrían llegar? O sea, porque sabemos que, bueno, el tema del el Chocó, pues la dificultad también en transporte y el envío, ¿cómo podrían hacerse llegar? Porque no solamente creo que es usted, que ya lo he escuchado como en redes sociales y en medios de comunicación, que las personas ahora están necesitando este tipo de ayudas. Lo que están necesitando es ayudas para reconstruir sus hogares. Pero entonces, ¿cómo es ese proceso para poder llegar estas ayudas? eh, bueno, el proceso, bueno, entendiendo también ese contexto de las condiciones de las carreteras hacia el Chocó, que se establezca una estrategia. Yo creo que establecer estrategias o inicialmente con aquella población de empresarios que manejan lo que es este tipo de materiales, ¿cierto? Y que de cierta forma tienen conexión directa acá en el municipio, en el departamento, que suministran a X empresas del territorio, hacer alianzas, ¿sí? Hacer alianzas, si existirían eh, bonos, bonos en esas ferreterías que hay directamente acá para la población, ¿sí? Que pudieran hacer bonos, no sé, distribución de bonos de un material específico, digamos cementos, para una familia con gran afectación, un bono de, no sé, una cifra de 200 bultos de cementos, por decirlo, para que inicialmente empiecen a, a reconstruir su hogar. Varillas, no sé, 500 varillas inicialmente. Mm, bloques, 2000 bloques. Eh, Eso sí, como ahora se está trabajando mucho con los bloques Adobe, sabemos que no son originarios del territorio, entonces poder desde Pereira, que es un lugar cercano, Manizales, Risaralda, traer también de cierta forma alianzas, generar alianzas para garantizar que ese suministro, ese material llegue a bodegas de acá del territorio y que luego se puedan distribuir por un censo, ¿sí? Se requiere un censo para que no vayan a llegar a personas que realmente no tienen la necesidad. Es una de las situaciones que se están viviendo en estos momentos. De familias con mínimas afectaciones, pues, están recibiendo esas ayudas. Y quienes realmente tuvieron la dificultad, pues la calamidad, no están percibiendo ningún tipo de ayuda. ¿Qué le gustaría que las personas no olvidaran cuando esta emergencia dejara de ser noticia? Porque además en estos momentos están llegando muchas ayudas, está la solidaridad de las personas, hay mucha empatía y lo he visto demasiado también en la Cruz Roja, en todas estas ONGs y personas que han hecho centros de acopio, pero obviamente es una emergencia que sabemos que no es de días, no es de meses, puede ser hasta años, esta reconstrucción. Inicialmente, para la población chocuana, ver la solidaridad del país, ¿sí? La necesidad de estar unidos, la necesidad de ser empático, identificar de que todos somos vulnerables ante este tipo de situaciones, y más allá de los egos, más allá del orgullo, ser sensibles a la necesidad de los demás, poder conectarnos desde la sensibilidad, desde la humanidad,
eh, que sabemos que somos humanos y que muchas veces nos enseñan de que la educación es como ese triángulo, el el saber hacer y el ser, pero que podamos tener priorizado siempre el ser. Somos seres que necesitamos la necesidad, que necesitamos conectarnos con el otro. Entonces, que prioricemos el ser en todo momento. Sentir lo que el otro pueda llegar a sentir y sensibilizarnos con ellos para poder brindar un abrazo, estar disponibles para escuchar y estar disponibles para ayudar. ¿Por qué crees que estas ayudas no están llegando a las personas que más lo están necesitando? Según lo que me dijiste anteriormente. No estamos siendo sensibles, no estamos siendo sensibles ante la realidad que están viviendo estas personas que de cierta manera perdieron todo y que estamos viendo como una oportunidad para equiparar eh, ayudas, equiparar o hacernos con elementos que realmente pues no somos los destinatarios, las personas de destinos y, y esto es lo que está dificultando, creo yo, la falta de empatía, de sensibilidad, de la necesidad que otros están viviendo y lo vemos como una oportunidad para beneficiarnos. Carlos, entre todas las cosas que tienes hoy en la cabeza, ¿qué es lo que más necesitas que los demás entiendan? Vemos que en medio de ese proceso siempre hay un ser supremo, sí, hay un ser supremo y que muchos lo denominan de diferentes maneras y que sin Dios es imposible nosotros poder caminar esta vida de manera clara, con propósito, con sentido y con un sentido humano, que podamos volver a esa relación con Dios, que nos pueda eh, llevar a ser como Cristo lo dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, caminar con humildad, a caminar con un corazón sensible y a caminar desde la bondad y el amor. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que te están escuchando? ¿Cuál es esta última reflexión que tienes sobre todo lo que está pasando en estos momentos en el Chocó y en Colombia? Colombia, Chafó, ese es un momento que nos llama primeramente a estar unidos. Es un momento que, que no nos lleva a vernos desde territorios, sino como un país, una sola nación, un solo sentido, un mismo horizonte, y es construir relaciones, construir progreso, construir desarrollo, construir verdaderamente bienestar para toda la comunidad, para todo el país, para todos nuestros eh, paisanos, coterráneos, condiciones dignas de vida y de manera equitativa para el llamado para el presidente de que pueda generar ese liderazgo desde allá, pero también acompañando cada una de las regiones que requieren la intervención del Estado y además de cada uno de esos gobernadores hacer sus gestiones de la mejor forma, de que podamos ver un país nuevo, un país donde realmente todos contribuyamos a su mejoría, al alcance de los objetivos que el país quiere, y es avanzar, que Colombia pueda avanzar y que todos hacemos parte de esa gran Colombia. Además que, eh, según lo que dijiste, es también respetar la necesidad y el dolor de las otras personas. No recibir ayudas si no la estás necesitando.
más bien respetar que tu vecino, tu amigo, sí la está necesitando. Si hay alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo y quiere ayudarte directamente, ¿dónde lo pueden hacer? En estos momentos cuento con una cuenta en Nequi, de Nequi al número 312-899-4928 y a una cuenta de ahorro del Banco Avillas. El número de la cuenta de ahorro del Banco Avillas es 5309-20-219. Y te pueden seguir en las redes sociales, tú estás publicando contenido constantemente. En Facebook como Carlos Moratti, en TikTok como Psicomorati, y sí, en eso, y también en YouTube como Psicomorati. Ok. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Con Mil Cosas.